también, todo es un juego de energías y los responsables de a qué nivel vibramos somos única y exclusivamente nosotros, independientemente de las circunstancias que hay externas, nos habremos dado cuenta que cuando hemos empleado una herramienta que hemos aprendido en algún curso y nos ha ido bien, está genial. Pero ahí ya, cuando estamos bien, la dejamos, la abandonamos. Es como que, pues ya está, ya me puse bien, ahí lo dejo. La dificultad obviamente está en el uso, es decir, en la perseverancia de aquel que se dio cuenta de que ciertas herramientas nos sirven para elevar y sostener, que es lo más importante, nuestra vibración y poder estar resonando pues en vibraciones pues mucho más armónicas, mucho más conscientes y mucho más amorosas. Entonces, esto es a lo que nos invita esta ley del uso, ¿no? Empleemos lo que sabemos, porque sabemos. Es más, también les diré, la verdadera sabiduría está en nuestro interior. Siento, y es mi opinión, que lo único que hacemos es recordar lo que ya sabemos. La sabiduría está en ti como está en el universo, como está en la naturaleza, en todos lugares donde puedas verlo. Entonces lo que estamos haciendo es recordar. Quizás el acopio de conceptos y de conocimientos nos nublan la mente clara para poder conectar también con nuestra verdadera sabiduría y sacarla en el momento adecuado en que nos haga falta. Es mi sentir o mi manera de pensar y lo comparto con ustedes. Y esto es muy interesante porque lo que dice el Kybalión también dice que para cambiar vuestra característica o estado mental, cambiad vuestra vibración. O sea, esta afirmación lo que nos está diciendo que si estoy cabreado como una mona, yo puedo cambiar mi vibración para dejar estarlo. El tema es que por el motivo que sea, nos gusta regocijarnos en estar enfadados como una mona. Y ahí nos perdemos. Y baja, obviamente, nuestra vibración. Y luego, si existe la ley de la vibración, existe la de la atracción. Por lo tanto, si yo estoy vibrando en enfado, lógicamente lo que estoy atrayendo es más enfado, que probablemente hasta me lo voy a autogenerar yo. Pero según esta ley, nos está diciendo que es una ley de alquimia interna, de transmutación, nos está diciendo que podemos cambiar la vibración de nuestros pensamientos, pero para eso hace falta algo. ¿Y qué es? Mediante un esfuerzo de la voluntad, es decir, querer hacerlo, porque debemos de trabajar nuestra fuerza de voluntad. Y un buen maestro que tuve, yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo se trabaja la fuerza de voluntad? Y me dijo, con voluntad. Entonces, es un trabajo de irle echando piedrecitas a esa parte de la báscula de mi fuerza de voluntad, ¿no? En aquello que yo vea que me derrota, por ejemplo, la pereza, ¿no? Pues decir, no, voy a hacer un acto de voluntad, de sobreponerme, y poco a poco nos daremos cuenta que nuestra fuerza de voluntad, que es muy importante, de las más importantes, nos va a ayudar a que cuando estemos en un momento en que precisamente esas fuerzas planetarias nos estén influyendo, pero de una forma no positiva, no nutritiva, sino limitante, si estamos con nuestra fuerza de voluntad, poder revertir esa vibración. Y la siguiente forma también dice es nuestra atención. Es decir, deberemos estar atentos cuando entramos en estados vibracionales bajos para que con nuestra fuerza de voluntad poder elevarla. Es simplemente hacer así, cambiarlo. Por ejemplo, seguro que en este periodo de confinamiento nos hemos quedado enganchados con algún ser querido en casa porque hemos tenido que convivir más de lo normal y a lo mejor nos hemos enfrascado en una discusión. Si hay uno de los que está en esa discusión que es consciente o un poco más consciente, es el momento de que se dé cuenta porque está atento y con su fuerza de voluntad revierta esa situación y salga del enfado. Es revertir la vibración que se está dando en ese instante. Entonces, fijaros, os lo he subrayado, dice, la voluntad es la que dirige la atención. Es decir, ¿dónde te estás focalizando? ¿En el polo negativo o en el polo positivo? Porque si te estás fijando en el polo negativo, la vibración de ahí te va a atraer más situaciones de esa resonancia. Es así. Y piénsenlo si ha sido así en sus vidas. Es una verdad absoluta. Entonces, la voluntad dirige la atención y esta es la que cambia la vibración. Es decir, si estoy focalizado en el enfado,
yo si tengo una fuerza de voluntad fuerte y estoy atento, puedo decir, ¿cuál es el polo opuesto? Este, pues me focalizo en este. Y automáticamente, ahora veremos que lo explica este texto, podremos disolver o transmutar, mejor dicho, ese estado de enfado en uno, si quieren, ya no alegre, sino neutro, que también está perfecto. Entonces dice, cultíbese el arte de estar atento por medio de la voluntad y se habrá resuelto el problema de dominar las propias modalidades y estados de la mente. Lo que nos está diciendo este texto del Kybalión, que es de hermetismo, nos está diciendo que si trabajamos nuestra fuerza de voluntad y la atención, que al final es la autoobservación, seremos capaces, si ponemos propósito en ello, de poder realizar transmutaciones de nuestros estados mentales y de nuestros estados emocionales. Y esto es un gran, voy a decir no descubrimiento, porque también lo sabemos, lo hemos hecho también a lo largo de nuestra vida, pero no lo tenemos presente normalmente. Normalmente lo que hacemos es que nos dejamos llevar por nuestros estados emocionales, por nuestros pensamientos, y nos llevan a lugares poco nutritivos que no crecen ni nos hacen bien. ¿Sí? Les he puesto este ejemplito con este dibujito que creo que es muy, muy claro, ¿no? Entonces ahí tenemos a un ser humano, tenemos su atención, donde se está focalizando, y tenemos una fuerza de voluntad que es la que revierte el polo. Porque hay la opción de elegir. Lo hemos estado diciendo también al principio de este vídeo. Tú puedes elegir en qué quieres resonar, si en el polo negativo o en el polo positivo. Al final lo elegimos siempre. Luego lo que ocurre es que nos quejamos de las consecuencias de las cosas que vivimos, pero son nuestras elecciones realmente. Por lo tanto, si vemos las cosas desde un punto de vista un poco más distanciado, objetivo, con querer ver el sentido trascendente de lo que me está ocurriendo, me voy a dar cuenta de que si estoy viviendo una situación que no es nutritiva, que no es buena, al final es fruto de que yo lo elegí. Pero ¿podemos hacer algo? Oye, pues la buena noticia es que sí, sí que lo puedo hacer. ¿Cómo? Dándome cuenta, autoobservándome, poniendo atención y luego con mi fuerza de voluntad revertir y fijarme en el polo positivo y empezar a resonar en él. ¿Por qué? Porque yo lo he elegido. Esto es un trabajo que, lógicamente, de la noche a la mañana no lo vas a dominar porque hay una tendencia a dejarse llevar por los automatismos. Es más, no nos damos ni cuenta, pero si quieres, puedes empezar a darte cuenta. Por lo tanto, serás el que gobierne en tu interior y no las situaciones externas. Y si tú gobiernas en tu interior, entonces es cuando, o la única forma para poder alcanzar la paz interior, porque no existe otra manera. Para tener paz interior, tienes que trabajar interiormente, porque creer que un día tendremos paz interior porque todo lo de fuera estará genial, nos estamos contando una gran mentira. ¿De acuerdo? Así que aquí tienen este grafiquito que es muy, pues eso, pues muy gráfico, valga la redundancia, para ver esto que estábamos hablando. Y ahora, claro, también nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo destruimos, ¿no?, un grado de vibración y pasarlo a otro, ¿no? Pues, ¿qué nos dice el hermetismo por medio del Kybalión? Dice, para destruir un grado de vibración no deseable, póngase en operación el principio de polaridad, que es el que acabamos de ver, y céntrese a la atención en el polo opuesto al que se desea suprimir. Lo no deseable se mata cambiando su polaridad. La ley de polaridad nos está diciendo, por refrescar la memoria, que todo en esta realidad es dual. Por lo tanto, hay conflicto. Y como es dual, nos vamos a polarizar a un lado o al otro de esa fuerza que se esté manifestando. Entonces, si tú te has polarizado a un lado que no es deseable porque te has dado cuenta en tu vida que siempre se están repitiendo las mismas situaciones, la buena noticia, como digo, es que puedes hacer algo. Elegir polarizarte al lado opuesto. ¿Qué ocurre? Muchas veces, por ejemplo, uno dice, yo soy egoísta, ¿no? Y quiero luchar contra mi egoísmo. Lo que nos está diciendo esta frase es que yo no tengo que luchar contra nada. Yo lo único que tengo que hacer es fijarme en la generosidad, trabajar mi generosidad. Si yo me pongo a trabajar mi generosidad, iré polarizándome de mi naturaleza egoísta y iré trabajando y dando pasitos para ir resonando en ser generoso.
Es lo que nos está diciendo. Creo que este ejemplo también os lo he puesto alguna vez en clase. La mejor forma de salir de una habitación oscura no es pegarse trompazos contra la oscuridad y peleándome con la oscuridad y fustigándome porque está oscuro, sino simplemente ir y abrir la ventana. Esto es lo que significa la ley de la polaridad y para salir de un estado de vibración no deseable a irnos a otro deseable. Tengo que tener en cuenta cuál es la limitación que se está manifestando y pensar cuál es su polo opuesto. ¿De acuerdo?